Saludos. Saludos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar iniciando por aquí en este live que tendremos hoy con Rubén, que también ya veo que acaba de iniciar. Le daremos entrada ahora. Esperemos que puedan aprovechar bastante bien a Rubén. Tenemos aquí bastantes conocimientos y bastante experiencia. O sea que ya muchas personas enviaron preguntas por el correo y por directo. La estaremos respondiendo y pueden aprovechar por aquí también y hacerlo. Para quienes no lo conozcan, Rubén es un referente del área de deportes de resistencia. Es español, vive en España, allá tiene su negocio, tiene gimnasio y también tiene todo lo que tiene que ver con entrenamientos de deporte de resistencia. Tiene un podcast bastante interesante que estaremos hablando un poquito de él aquí en el live, que se lo recomiendo mucho. Es también licenciado en la actividad física y del deporte. Estamos hablando con totalmente un profesional. Así que nada, déjeme darle entrada aquí a Rubén. Muy buenas, Rubén, amigo. hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenido por aquí. estás? Bien, Super bien. Guillermo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás todo? Pues muy bien, tío. Encantadísimo de poder estar aquí. La verdad es que, joder, la idea de pensar que yo estoy en Madrid y tú estás en República Dominicana, ¿verdad? Sí. Dios, es que es maravilloso. Encantadísimo de la vida. Y como te dije, el café desde por aquí. ¿Eh? Claro que sí, claro Así que que sí. nada, esperando también que todas las personas cercanas tuyas con esta situación del coronavirus se encuentren bien, tus deportistas por igual y todo. Y también darle la enhorabuena a ustedes que ya le están permitiendo correr al aire libre. Sí, 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 sí. Estamos, ya la gente se está empezando a volver loca. De hecho, hay muchas partes de España que ya han entrado en la famosa fase uno y bueno, ya tienen más permisos y más libertades, pero bueno, aquí en Madrid, donde yo vivo, seguimos en fase cero y podemos salir a entrenar de 6 a 10 de la mañana y luego de 8 a 11 de la noche, los que no están federados una vez y los que estamos federados dos veces. Pero bueno, yo gracias a Dios, por suerte, no he tenido que lamentar ningún tipo de susto en mi familia. Tengo deportistas que sí, que desgraciadamente, bueno, pues han perdido gente y demás. Y ha sido un golpe complicado de digerir, pero la vida sigue, tío. Tú lo sabes mejor que nadie. Exactamente, así es. Exactamente. Y me imagino que ustedes allá habrán vivido algo parecido como aquí, que muchas personas que nunca hicieron deporte, a través de ahora de esta situación han querido hacerlo y han saltado normas tremendas. Sí, sí, sí. De hecho, no tienes más que meterte en los principales distribuidores del Corte Inglés, de Amazon y de las tiendas estas e intentar conseguir un rodillo o una cinta. Es imposible. Está todo el mundo comprando cosas que no saben ni lo que son, ¿no? Pero sí, sí, está todo el mundo entrenando a lo loco. Exacto, sí, eso es algo que hay que tomar en cuenta, que precisamente es entrenando a lo loco, porque quieren recuperar lo que nunca han hecho en meses, en cuestión de semanas. Y ha sido Exacto. algo realmente, ha sido algo que ha chocado bastante, sobre todo aquí, que parques no tenemos tanto como allá para correr así al aire libre, por ejemplo. Tenemos sí un parque de un circuito de 5 kilómetros de ida y luego de vuelta, que es el que más usan las personas. Entonces, estas personas que no han hecho deporte han llenado todo el parque y ha Ya. sido un cambio. Sí, sí, pero nada. Bueno, muchas personas me mandaron preguntas que te tienen por aquí, así que iremos hablando un poquito de ellas. Justamente hoy también terminé de escuchar el podcast de los vatios y velocidad,
que se lo voy a recomendar bastante a las personas, que lo escuchen, sobre todo para complementar cosas que quizás hablemos aquí, que como es un tema bastante complejo, sería bueno que ya lo ¿Qué te ha parecido? escuchen. Sí, sí, o sea, tocar algo muy, muy por encima de ello, pero que luego yo igual pondré para quienes no lo conozcan el podcast, que puedan entrar, que es Hijos de la Resistencia. Aquí somos más de Spotify, que igual está en Spotify y otras plataformas, pero se los recomendaré para que lo escuchen un poquito más de eso, porque aquí realmente muchas personas tienen mucha confusión con el tema de estar entrenando por vatios, que si estar entrenando por sensaciones, que es una así de las que más yo les recomiendo, pero también igual que si latidos, pero tienen una serie de confusiones tremendas como es normal. Por un lado, una de las preguntas que más se repetían es cómo volver a correr luego de ya tener, nosotros tenemos ya 2 meses sin correr y justamente ayer el Senado aprobó 25 días más de confinamiento. Eh, entonces, también tenemos toque de queda. Nosotros tenemos toque de queda de 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y luego ya en el transcurso del día hay muchas personas que aprovechan sí para hacer deporte o un circuito dentro cerca de su casa. Hay gente que vive en residenciales cerrados y pueden correr. Yo, por ejemplo, tengo esa ventaja. Tengo unos 200, 300 metros disponibles. Pero muchas personas no han querido correr y quieren saber cómo pueden volver a readaptarse al ejercicio después de tantos meses sin tocar el asfalto. Pues claro, aquí la pregunta se complica porque estamos hablando de un escenario en el que ha pasado mucho más tiempo, en el que no hemos corrido o no hemos tenido ese impacto contra el asfalto. Aquí lo importante yo creo que es, Guille, más que dar unas pautas que las daremos, el concienciar a la gente de que aunque hayas entrenado fuerza, aunque hayas estado haciendo rutinas de HIIT, aunque hayas estado haciendo rodillo, aunque hayas estado entrenando en tu casa, hay que enseñarle a la gente y hay que explicarle la diferencia que existe entre las adaptaciones musculares que nosotros podemos tener y las adaptaciones cardiovasculares, que ahí engloban pues, la capacidad respiratoria, la calidad de nuestros latidos desde un punto de vista cardíaco, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede? Pues mira, yo estoy seguro, Guille, de que si este periodo de confinamiento hubiera sucedido entre julio de 2019 y septiembre de 2019, la gente no hubiera tenido esta probabilidad de lesionarse. ¿Por qué? Porque si esto nos pilla en un momento en el que estamos mal de forma, cuando nosotros salimos a la calle después de 90 días o después de 60 días, no sé el tiempo que vais a tardar en salir, nuestras adaptaciones cardiovasculares y respiratorias van a estar muy bajitas, porque hubiéramos partido del verano, ¿no? En verano la gente no está en forma, al menos aquí en España. La gente se va de vacaciones, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la situación real? La situación real es que la cuarentena nos ha pillado en una situación en la que mucha gente estaba muy bien de forma. Toda la gente que iba a competir en mayo, en abril, en Ahora, esta Mike, época, que es exacto, el Ironman de Lanzarote al que yo iba a ir, por ejemplo, es el 23 de mayo. Yo estaba probablemente en el mejor momento de mi vida. Y yo no soy ningún deportista laureado, pero hay mucha gente que estaba muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú te metes en un confinamiento de 60, 90 o 100 días o el tiempo que dure, en el momento en el que estás mejor en forma, tú, si haces sesiones de rodillo, vas a seguir manteniendo esas adaptaciones o al menos no vas a perder mucho desde un punto de vista cardiorrespiratorio y cardiovascular. Y esto va a generar un problema importante y es que cuando te dejen salir a la calle, tu cerebro, tus pulmones y tu corazón van a estar a este nivel y tu capacidad muscular va a estar a este nivel. Y cuando te pongas a correr, tu cerebro, tu patata y tus pulmones te van a decir, joder, tío, si voy de puta madre, estoy muy bien, no tengo por qué parar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que a nivel muscular vas a reventar, a nivel muscular, a nivel tendinoso, a nivel ligamentoso, a nivel de adaptaciones. Entonces, es por esto por lo que tenemos que lanzar ese mensaje de precaución, de, oye, cuando salgas a correr te vas a sentir increíble,
es lo más probable. Si has hecho rodillo y si has entrenado en tu cuarentena, vas a salir a correr y te vas a sentir muy bien. Aún así, precaución y cautela, porque la probabilidad de lesionarte es todavía mayor. Y una vez solventado este tema, ahora sí es cómo lo hacemos. Bueno, pues el mejor método yo creo que es el tradicionalmente llamado como CACOS, que consiste en combinar periodos de caminar con periodos de correr. Primero, con densidades que sean beneficiosas para, o sea, que ponderen más los tiempos de descanso, es decir, por ejemplo, un minutito de trotar muy suave o 30 segundos y 2 minutos de andar, por ejemplo. Y según vayan pasando los días, voy metiendo más secuencias de este tipo y voy modificando la densidad de tal forma que llegue un momento en el que el tiempo que pases corriendo sea superior al tiempo que pasas caminando. Pero no hay que tener ninguna prisa. O sea, para que te hagas una idea, aquí en España creo que llevamos, no sé si son 2 semanas, ya he perdido la cuenta, no sé, creo que son 2 semanas desde que nos dejan salir a entrenar a la calle. En todo este periodo de tiempo, mi progresión ha sido tan paulatina. Yo ahora, cuando acabemos este directo, tengo que ir a hacer mi sesión de cacos y hoy lo que me toca en total son 1 hora de entrenamiento, de la cual voy a pasar corriendo 28 minutos. Vaya. O sea, estás corriendo 2 minutos promedio, caminando 3 o 4. Realmente es una densidad un tanto algo más dura. Lo que pasa es que el calentamiento lo hago 10 minutos corriendo, andando ágil, perdón. Luego hay una vuelta a la calma en la que también ando, pero realmente lo que estoy haciendo son unas progresiones. Ya he acumulado tiempo con trote y con una carrera un poquito más liviana, y ahora lo que estoy es empezando a tocar ritmos un poquito más exigentes. Entonces lo que estoy haciendo son progresiones, ¿vale? Pero aún así lo que quiero es que la gente vea mi caso, un caso más, que soy un caso como podría ser cualquier otro, de un tío que viene de hacer un Ironman y de un tío que viene de estar entrenado, lleva 2 semanas corriendo y todavía está alternando carrera con andar. No tiene ningún sentido que personas que no tengan todo ese recorrido o toda esa experiencia salgan a correr 40 minutos el primer día. Y Una tomando en cuestión, cuenta, y tomando en cuenta que tampoco tenemos ninguna competición cercana, que claro. tampoco estamos básicamente empezando una temporada nueva. O sea, nos hemos obligado a iniciar una temporada nueva. Exacto. Y además que no hay ninguna prisa, macho. Yo no entiendo a la gente que se vuelve loca porque le hayan quitado la posibilidad de competir. El otro día lo decía también en otra entrevista y ponía el ejemplo de ese niño pequeño que le castigan sin ir a un cumpleaños el domingo al parque de bolas y se pilla un berrinche que se piensa que todo el mundo gira en torno a su cumpleaños del domingo. Pues ahora mismo estamos viviendo eso en adultos. Estamos Sí, viendo a adultos que dicen que su vida se ha ido a la mierda porque les han cancelado una competición. Oiga, señora, que está muriendo gente ahí fuera. sí, es algo realmente O sea, tremendo. no pasa nada, no pasa nada. Vamos a entrenar poco a poco, vamos a ir con calma, vamos a disfrutar el proceso y cuando podamos competir, pues ya competiremos, total. Exactamente. Otro temita que teníamos por aquí es la fuerza en los corredores y los triatletas. Nosotros, tú mismo también por experiencia sabes que usualmente a los corredores hablarles de fuerza casi nunca les gustan, pero realmente es muy importante. Y hay otros que se da el caso como personas más extremistas que saben que tienen que fortalecer, pero entonces abusan con la frecuencia en la cual fortalecen. Yo he visto gente incluso que hacen tiradas largas de 80, 90 minutos y acaban y se van para el gimnasio a hacer entrenamiento de fuerza. ¿Qué tú nos recomiendas con ese tema de la fuerza? Uno, dentro del ciclo de una temporada, ¿en qué momentos le debemos dedicar más tiempo a la fuerza? ¿Cuándo empezarla a reducir? ¿Y con qué frecuencia entrenarlo entre semanas? Vale. Lo primero yo creo que habría que diferenciar entre diferentes tipos de manifestaciones de la fuerza. Hablar de fuerza Sí, es hablar de muchos tipos de entrenamiento distintos que irán aumentando o disminuyendo en función del momento de la temporada en el que estemos.
Obviamente, el entrenamiento de fuerza clásico que todo el mundo identifica, de coger las pesas y hacer 10 repeticiones, 4 series y descansar 1 minuto y medio, que es lo que todo el mundo piensa que es la fuerza, eso quizá tenga sentido al principio de la temporada, que es cuando nos interesa mejorar un poquito el tono muscular, los niveles de masa muscular, mejorar un poquito la fuerza, pero el entrenamiento de fuerza como tal, el entrenamiento de aplicación de fuerza, se tiene que hacer siempre. ¿Por qué? Porque correr es aplicar fuerza en el suelo que te hace avanzar. Por lo tanto, cuando tú sales a correr, estás entrenando la fuerza. Aunque no quieras, aunque no te guste, da igual. Si no aplicas fuerza, no avanzas. ¿Vale? Entonces, ese es un punto importante para romper un poco la idea de que el entrenamiento de fuerza es aburrido. Oiga, el entrenamiento de pesas en el gimnasio con esa música, en esa calle y al que tú vas, te puede parecer aburrido. ¿Pero te gusta correr? Sí, pues entonces te gusta aplicar fuerza. Vamos a intentar buscar un método que te guste. Eso por un lado. Luego, en cuanto a la frecuencia, de forma muy general, porque aquí ya sabes, y tú lo sabes mejor que nadie, es muy individual, ¿no? De forma general podemos decir que en corredores, triatletas o personas que se dedican a deportes de resistencia, mínimo van a necesitar una sesión de entrenamiento de fuerza específica para mantener los niveles de fuerza y entre 2 y 3 sesiones para aumentar los niveles de fuerza. Lo que tenemos que ver es, en el momento de la temporada en el que estemos, ¿qué nos interesa? Mantenerlos, aumentarlos. A lo mejor nos interesa, a lo mejor llegamos a un momento en el que consideramos que ya lo importante no es seguir mejorando la fuerza, sino mantenerla y meter más kilómetros de carrera o más kilómetros de bici. Entonces, ahí es donde va a estar un poco la línea. No me gusta decir que en el segundo mes hay que entrenar mucho y en el quinto mes hay que entrenar poco la fuerza. A mí me gusta decir qué quieres en cada momento. Exacto. O sea, Y como lo va tolerando el atleta. Exacto. Hay personas que les metes 3 sesiones de fuerza a la semana y están cascados todos los días. Pues a esas personas no les metas 3, mételes 2 y si con una ya mejoran, pues no pasa nada por meter una. Lo que hay que tener claro es que la fuerza hay que trabajarla. Porque si no trabajas la fuerza no puedes rendir en absolutamente ningún deporte. Ningún deporte. Es así. Nos volvemos más eficientes, que al final de cuentas es una de las cosas que buscamos, eficiencia. Sí, una de las monedas o de las cartas que más le gusta jugar a un corredor de larga distancia es la de la economía de carrera. Un corredor de larga distancia o un ciclista de larga distancia, una de las características que lo define es que es muy económico. Es capaz de gastar muy poquita energía cuando se pone a unos ritmos similares a los tuyos. Vale, pues una de las maneras de mejorar la economía de carrera, una de las maneras más rápidas, más efectivas y que tienen más sentido, es mejorar la fuerza. Y la gente se piensa que la única manera de mejorar la economía de carrera es metiendo kilómetros, y metiendo kilómetros, y metiendo kilómetros. Vale, pero si tú metes muchos kilómetros corriendo con una mala técnica porque no estás fuerte, vas a ser muy económico corriendo como el culo. Y eso ya no te interesa. No te interesa ser muy bueno haciéndolo mal. No te interesa ser muy económico corriendo con una mala técnica. Te interesa tener la fuerza suficiente que te permita ser económico corriendo mucho tiempo. Por lo tanto, la fuerza es imprescindible, Guillermo. Exacto. Y ojo, aquí alguien me pregunta que si es buscar hipertrofia al momento de buscar fuerza. Tengan en cuenta que no es tampoco usar cargas tan pesadas. ¿Qué recomendación das con el tema de las cargas a utilizar al momento de hacer los entrenamientos de fuerza? Si la pregunta me la hacen de forma general, como es este caso, no me voy a meter ni en porcentajes ni en nada de esto. Te voy a decir algo tan sencillo como lo siguiente. Mueve el peso que seas capaz de mover con la mayor velocidad posible. Velocidad, exacto. Cuando pierdas esa técnica, ya dejas de... Exacto. Y habrá muchas personas, y esto lo digo porque seguro que alguno se lo está preguntando, estarán diciendo, joder, pues entonces no me pongo peso, porque lo más rápido lo voy a generar sin peso. Incorrecto, incorrecto. De hecho, nosotros podemos producir más velocidad con una barra en la espalda haciendo un salto vertical que sin esa barra.
¿vale? Podemos generar no más velocidad, perdón, más potencia, que la potencia es el producto de la velocidad por la fuerza que generamos, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que entendamos que para mejorar la potencia o la fuerza aplicada a la mayor velocidad, no tenemos que mover muy poquito peso y tampoco tenemos que mover cargas extremas que no nos permitan aplicar la velocidad que necesitamos. Por lo tanto, en ese margen de cargas en el que vamos a poder mover el peso a la mayor velocidad posible, ahí es donde nos tenemos que mover. Y lo más bonito de esto es que ese porcentaje varía cada día en función a lo que has dormido, a si escuchas música o no y estás motivado, a si has entrenado antes o no. O sea, varía. Por eso no te puedo, por eso, claro, por eso los entrenadores no podemos decir el 60%. Ya, pues que el 60% hoy es uno, esta noche es otro y mañana es otro. Algo que yo siempre también les recomiendo a mis deportistas es que con la frecuencia que van a entrenar y con la carga que lo van a hacer es dependiendo qué tanto lo tolera para el día del entrenamiento del día siguiente. O sea, si vemos que entrenar con ciertas cargas no le está permitiendo cumplir con el entrenamiento del día siguiente, ya sabemos, no, pues mira, o bajamos la cantidad de series o bajamos la carga, pero eso mismo, que vayan tolerando según cada uno. Pero si vemos que no puede entrenar y me llama, me dice, mira, por el entrenamiento de fuerza de ayer no puedo hacer nada hoy, entonces no, pues, algo está mal, la próxima sesión vamos a trabajar con menos Exacto, carga. exacto. Ahí eso va a depender mucho del momento en el que estés y cuál sea la prioridad. Por ejemplo, en una pretemporada, en un momento en el que el entrenamiento que acumulemos corriendo no es importante, quizá sí podamos pasar esa situación que tú has comentado y decir, bueno, no pasa nada, si al día siguiente estás fatigado, no entrenes al día siguiente y vamos a seguir dándole prioridad a la fuerza, porque estamos en pretemporada y la prioridad no es acumular kilómetros. Pero habrá otros momentos, habrá muchos más momentos en los que suceda lo que tú has dicho. Oye, el entrenamiento de fuerza es importante, estamos de acuerdo, pero lo que no puede pasar es que en un corredor o en un ciclista el entrenamiento de fuerza le suponga un problema para rendir bien en el resto de entrenamientos. Tiene que ser al revés. El entrenamiento de fuerza te tiene que potenciar, no te tiene que lastrar. Que no cause ningún tipo de interferencia en el entrenamiento. Eso es, exacto. Perfecto. Otra de las duditas que se repiten mucho, la velocidad o la intensidad a la cual entrenar cada día. Sabes que los corredores tenemos un ego y es que siempre quieren estar corriendo rápido. Muchas personas, lamentándolo mucho, entienden que para ser rápido tienen que correr rápido todos los días. Y realmente no es así. Hay que saber cómo buscar ese punto. ¿Qué recomendaciones tú das con el tema de a qué ritmos estar entrenando la mayoría de días y qué tan lento se supone que es el lento de cada persona? Vale. Hay una cosa que es la guía de muchos entrenadores, que la mayoría de la gente que nos esté escuchando las conocerán, que son las famosas zonas de entrenamiento. Lo que tenemos que saber es que cada zona de entrenamiento tiene unas características distintas. Y el hecho de entrenar en cada una de esas zonas va a generar una serie de adaptaciones. En el momento en el que entendemos esto, y si ya nos ponemos a indagar un poquito más, y te vas a ese podcast tan maravilloso que has dicho antes que existe, el de Hijos de la Resistencia, y te vas a un episodio que se llama ¿Por qué debemos correr lento también? Ahí te voy a contar todas las bondades y todos los beneficios que tiene correr o entrenar, mejor dicho, en esas zonas menos intensas. Estoy seguro de que si nos pusiésemos aquí a definir esos beneficios, la mayoría de las personas que nos están escuchando levantarían la mano y dirían, hostia, yo quiero esos beneficios. Vale, pues entonces corre lento también. Correr lento tiene dos beneficios. Uno, mejoras todas las cosas que puedes mejorar corriendo lento, como densidad mitocondrial, mejora de la economía de carrera, si el gesto es bueno, tiene sus beneficios. Y dos, estás permitiendo que tu cuerpo recupere para mañana poder entrenar intenso. Si la prioridad de un corredor es entrenar intenso, va a tener la obligación de entrenar suave. Porque si no entrena suave un día, no va a poder entrenar lo intenso que debería al día siguiente. Es así. Entonces, al final, la clave está en la oscilación de las cargas
planificada por alguien que sepa cómo funciona esto, como en este caso eres tú, con tus deportistas. Pero vamos, el mensaje es muy claro. Si Guillermo te pone una sesión suave, hazla, porque está buscando dos cosas. Uno, que mejores lo que vas a mejorar entrenando suave, que es importante. Y dos, que mañana, cuando te toquen esas series o ese trabajo interválico a intensidades más altas, no le llames después y le digas, oye, que estoy reventado, nos has jodido, cabrón, es que ayer mira lo que me hiciste. Es Exactamente. así. ¿Y con qué frecuencia les recomiendas a esas personas, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de planificación, que hagan entrenamientos específicos como series, cuestas, repeticiones intensas, a tempo o a ritmo ya tirando a ritmo de 5K o un poquito de 3K por ahí? ¿Con qué frecuencia me has preguntado? Sí, a nivel de semana, porque por ejemplo algo que veo mucho con personas que no tienen ningún tipo de planificación es que llegan al parque, le preguntan a cualquier persona qué te toca hacer hoy y como es un entrenamiento de velocidad, corren. Y ves que acumulan 4 o 5 días de entrenamientos intensos, esa fatiga se le va acumulando y a los 2 meses están que tienen que estar sentados en su casa por fatiga crónica, dolores musculares o inclusive una meseta, que es algo muy, muy usual en muchos corredores populares, que ves que están reventando el entrenamiento y, o sea, reventando en el sentido de que están muy a tope, pero llega el día de la competencia y llegan totalmente Sí. fatigados. Y si solamente tardan dos meses, o sea, si aguantan 2 meses haciendo esas burradas, me parece mucho tiempo. Yo la indicación, o al final es una cuestión de estadística. Si yo me pongo a pensar en los entrenamientos de mis deportistas, lo primero es que yo intento que todos mis corredores tengan una bici, un rodillo o algo que les permita añadir un día más de alta intensidad sin ese desgaste articular o musculoesquelético que tiene la carrera. Si tú cuentas solamente con la carrera para entrenar, o eres un deportista de élite, o más de 2 sesiones a la semana de alta intensidad, empieza a chirriarme. Habrá deportistas muy entrenados, que no sean élite, pero que sí estén muy entrenados, que puedan hacer alta intensidad un lunes, un jueves y un domingo. Y por lo tanto, le salen 3 sesiones. Pero es mucho más fácil curarse en salud y decir, joder, si tenemos una bici, en la bici puedo entrenar perfectamente un día o 2 a la semana, esos intervalos más intensos, y la carrera utilizarla para trabajar esas zonas medias, que son las que se corresponden más con ritmos de 10K, un poquito por debajo, un poquito por encima. Pero vamos, en definitiva, para contestar tajantemente a tu pregunta, entre 2 y 3 sesiones a la semana se puede mejorar muchísimo. Si necesitas más de 3 sesiones a la semana de alta intensidad de carrera para mejorar, es que eres top nacional mínimo, vamos. O sea, tienes que tener unos niveles altos. Y no creo, vamos, mis deportistas no son esos. Exactamente. Bueno, aprovechando el tema del rodillo, que es también una de las recomendaciones que siempre le doy a los deportistas, de que traten de conseguir su bicicleta. Pero ahora con el tema de la situación del coronavirus, muchas personas igual aquí han comprado rodillo y lo están utilizando, pero veo también que muchas personas están abusando. ¿Qué diferencia hay montar bici en calle que montar bici en rodillo? Y tomando en cuenta que no tenemos competiciones ahora mismo, la mayoría de personas lo que andan buscando es mantener su nivel fitness. ¿Qué tiempo deberían estar tirando los entrenamientos de bici en rodillo? O sea, ¿qué tiempo máximo por día? ¿Con qué frecuencia en la semana? Vale, si tuviésemos una prueba que preparar y tuviésemos, imagínate que tenemos un Ironman dentro de 2 meses y este fin de semana te tocan 4 horas de bici y llueve y te tienes que subir al rodillo. Pues tío, te jodes y haces 3 horas de rodillo. Porque te toca y es lo que tu cuerpo necesita en este momento, porque estamos preparando un Ironman. El problema viene cuando no estamos preparando nada porque no sabemos hacia dónde vamos y la gente se vuelve loca y ves que en una semana algunos se han metido 200 kilómetros, 300 kilómetros de rodillo. Eso genera varias cosas. Uno, una cosa muy positiva
y es que no te aburres, bueno, pues si lo haces por no aburrirte, no seré yo quien te diga que no lo haga. Pero no tiene ningún sentido acumular tanto trabajo mecánico y tanto volumen en un momento como este, desde el punto de vista del rendimiento, ni desde el punto de vista de la salud. La única justificación que yo le encuentro al hecho de estar 4 horas subido a un rodillo o al hacer 42 kilómetros en el patio de casa es diversión, foto influencer y pasar el tiempo. Desde el punto de vista del rendimiento y de la salud, no tiene ningún sentido. Con un entrenamiento de 1 hora, bien estructurado, con intervalos de intensidades altas, con periodos de recuperación y demás, con 1 hora puedes hacer y mantener un estado de forma perfecto a nivel cardiovascular y cardiorrespiratorio después de la cuarentena. Es más, una persona que esté preparando un Ironman, me voy a coger de ejemplo, que la gente lo va a entender muy fácil. El año pasado hice Vitoria, el Ironman de Vitoria, en 10 horas 9 minutos. Para hacer un Ironman de 10 horas en 9 minutos, la sesión más larga de rodillo que yo hice fue una de 3 horas porque llovía y me tocaban 4 en la calle, pero quitando esa, las sesiones de rodillo como tal, la más larga 1 hora y media. No necesitas más. No necesitas más. Si se hace bien, ojo, no es me subo 1 hora y media al rodillo y me pongo el móvil a contestar WhatsApp. No. Es, vamos a ver qué toca. Exacto. O sea, estructurado y planificado por un profesional que sabe de esto, ¿vale? Pero no tiene ningún sentido meter 12 horas de rodillo en cuarentena solamente por querer tener la foto de, mira, he hecho 300 kilómetros. Bueno, pues si te dan un pin por eso, fantástico, pero no consigues nada más. No hay necesidad. De manera general, una recomendación que tú le darías a las personas es que aprovechen esto, que es una pretemporada, por así decirlo, que le dedique un poquito más a la fuerza que al mismo sistema cardiovascular. Sí, mira, a ver, esto se puede explicar de tantas maneras que cada vez me intento romper la cabeza más para explicarlo de una forma más sencilla. El objetivo cuando tengamos una prueba fijada, que no sé cuántos meses pueden pasar, yo creo que mínimo va a pasar unos 2 meses más hasta que nos digan, oye, Guillermo, podemos ir a esta prueba. Bueno, en el momento en el que nos levanten la barrera de la bandera del calendario deportivo y sepamos en qué vamos a competir, la frase es muy sencilla. El que llegue a ese momento, ese va a ser el día cero, el que llegue a ese momento con la capacidad de acumular más entrenamiento sin romperse, ese es el que va a conseguir un mejor rendimiento. Y para llegar a ese día cero, que todavía no sabemos cuándo va a ser, con una capacidad de recuperación alta y con una capacidad de tolerar intensidades alta, lo que necesitamos es trabajar todos nuestros eslabones débiles, que la mayoría de las veces son la fuerza, la estabilidad de tobillos, musculatura del pie, estabilidad de la rodilla, movilidad de cadera. Todos esos aspectos que no trabajamos nunca son los que hacen que cuando acumulamos mucho volumen corriendo nos empiece a doler la cadera, nos empiece a doler la rodilla, me empiece a doler un poquito la fascia del pie y poco a poco ese dolor va yendo más hasta que se convierte en una fascitis. Toda la gente que ahora está priorizando el entrenamiento en rodillo está perdiendo una oportunidad maravillosa para afilar el hacha. Era Abraham Lincoln, creo, ¿no? Abraham Lincoln, que esto ya lo he comentado un par de veces. Abraham Lincoln decía que si tú le dabas 8 horas para talar un árbol, el tío se iba a pasar 7 horas afilando el hacha para que en 1 hora pudiese talarlo de una forma muy rápida. Pues la metáfora es perfecta. Ahora mismo es el momento de afilar el hacha. Cuando llegue ese día cero en el que podamos entrenar sabiendo hacia dónde vamos, los que hayan afilado mejor el hacha, pues podrán entrenar más y mejor. Los que tengan un hacha de mierda, se van a lesionar. Que por lo que veo, muchos llegarán fatigados a cuando llegamos al día cero, básicamente. La gente funciona mucho por motivación. El otro día salí a dar un paseo y estaban las calles aquí al lado de mi casa reventadas de gente. No se podía ir con la bici. Había personas que tú las veías y tú pensabas, tú no has corrido en tu vida, maja, en tu vida. Y las veías con sus mallas, con sus zapatillas pintonas, haciendo así como que corrían. Bueno, pues 2 días más tarde, esa misma calle llovió. Estaba vacía, tío. O sea, era como, joder, macho.
somos la hostia. Ahí todo el mundo como si fueran granitos de azúcar que se iban a derretir por el agua. Exacto, exacto. No. Otro de los temas, ¿con qué frecuencia hacer movilidad como parte de la recuperación en el día? ¿Lo recomiendas días de descanso, horas después de entrenar, después que entrenas? Pues mira, Guille, tío, para el cuerpo humano, el Homo sapiens, el esqueleto, está diseñado para una cosa. No estamos diseñados ni para trabajar, ni para pensar, ni para tener habilidades sociales. Estamos diseñados desde un punto de vista anatómico para movernos. Preguntarle a un Homo sapiens, ¿cada cuánto tiempo entrenas la movilidad? Es como preguntarle a... Yo qué sé, tío. O sea, la movilidad hay que trabajarla cada día, pero porque cada día te vas a mover. Salvo que tu trabajo sea estar postrado en una cama, que no creo, vas a tener que moverte. Y si no lo haces, los problemas van a surgir. Si no es ahora, tranquilo, que surgirán. De hecho, no hay más que ver a la gente mayor cuando alcanzamos una edad X, los problemas de movilidad que existen, los problemas de fuerza. Lo de la fuerza es una cuestión que aparece, la sarcopenia, llega un momento en el que la edad te jode, ¿no? Pero lo que es la movilidad es algo que deberíamos de trabajar cada día. Obviamente, no podemos dedicar una hora del día a entrenar la movilidad, pero sí podemos, de la misma manera que cuando nos levantamos de la cama nos estiramos, o de la misma manera que cuando tenemos sueño bostezamos y nos estiramos, perfectamente podemos encontrar una secuencia de movilidad de 2 minutos, 3 minutos y hacerla 3, 4, 5 o las veces que quieras al día. Porque lo único que te va a repercutir es positivo. Lo único que te va a dar son beneficios. Por lo tanto, yo no soy partidario. Mira, te voy a ser sincero. Si hay alguien aquí que le gusta el pilates, el yoga y estas cosas, que me perdone. Pero a mí me aburre el pilates, me aburre el yoga, me aburre el craft, me aburre todo esto que es de estar tranquilo. Yo necesito acción. Entonces, yo lo que hago es, como yo no voy a ir en mi vida los martes a pilates, porque no lo voy a hacer nunca, lo que hago es todos los días, en todos los calentamientos, antes de irme a correr, me cojo en casa y me hago una secuencia de movilidad de 3 minutos. Por lo tanto, yo entreno movilidad todos los días, pero no voy a ninguna clase de pilates ni de nada de estas cosas, porque me aburre. No digo que sean malas, ni muchísimo menos, es una cuestión de gustos. Entonces yo le diría a la gente que si te mola, lo entrenes cuando te dé la gana, todos los días. No hay un límite de horario, porque esto no es como la fuerza o como correr. Nosotros sí que tenemos un tope. Tú no puedes hacer 4 horas todos los días de carrera porque te vas a morir. Pero hacer 4 horas al día de movilidad, lo único que estás haciendo es tu función vital, que es moverte. Exactamente. Y aprovechando el tema de recuperación y eso, el sueño. ¿Qué tanto influye el sueño en el rendimiento deportivo? Yo veo muchas personas, por ejemplo, que postean lo que sea en Instagram 12 de la noche, 1 de la madrugada, y ya a las 6 de la mañana, 7 de la mañana están entrenando. O sea, tienen 4 horas, 5 horas de sueño. Recomendaciones para ellos. Yo sé de alguien aquí que duerme muy poco, Guille. Dale cómo se esconde el pillo, ¿eh? Nah, a ver, aquí hay que hablar de 2 aspectos. El primero, desde un punto de vista de la salud. Dormir para nosotros es como un cargador para una pila recargable. Si tú una pila recargable no la recargas, deja de funcionar. Aunque nosotros nos sintamos que podemos seguir con nuestro día a día, poco a poco, a nivel hormonal, a nivel fisiológico, a nivel cerebral, nos vamos a ir apagando hasta un momento en el que vamos a ser auténticos zombies y podamos llegar a tener serios problemas. Una persona que duerme bien es una persona que rinde más, que tiene mejor humor, que piensa mejor, que tiene más conexiones neuronales y una persona que en su día a día va a vivir mejor y va a ser más feliz. Esto es así. Pero luego la otra realidad es la del día a día de la gente. El día a día de gente que lo único que quiere es ser productivo. Me apunto a ese grupo de gente. Gente que duerme muy poco
para intentar cumplir como padre, como madre, como amigo, como trabajador y como deportista. Entonces, tenemos que entender que la vida de mucha gente pasa por dormir poco. Y yo ahí soy partidario de adaptar el entrenamiento a ese tipo de gente y no limitarme a decirles, tienes que dormir más, porque si no te vas a lesionar. No, tío. O sea, si ves que no puede dormir más porque curra 10 horas, porque tiene 3 hijos y porque no le da la vida, bájale la dosis del entrenamiento. Exacto. ¿Vale? Entonces, yo intento siempre ponerme en la piel de la otra persona. Y lo primero le pregunto, ¿por qué no duermes? Porque es que tengo todas las noches cena, copas y discoteca. Vale, pues el problema lo tienes tú. Ahora, ¿por qué no duermes? Porque tengo un trabajo de 12 horas, tengo 4 hijos, mi mujer está enferma y lo que sea. Vale, pues entonces yo me adapto. ¿Vale? Entonces, al final, lo que es bueno para la salud ya lo sabemos. Ahora vamos a intentar llegar a un 50-50 en el que la persona pueda rendir lo máximo posible y pueda descansar lo máximo posible en sus circunstancias. Exacto. Que mucha gente debe entender que hacer más no siempre es lo mejor. Que muchas veces hay personas que van a tener más rendimiento si tienen más días de descanso, precisamente por temas, por el estrés, por el tema del mismo descanso. A mí se me ha dado el caso de personas que vienen estancadas, donde mí, tienen 10 meses, 11 meses que no mejoran, por ejemplo, un 10K. Y cuando yo veo precisamente esa falta de descanso, el estrés muy alto, y entrenan 5 veces por semana. Y una de las recomendaciones que le he dado es que baje la frecuencia de entrenamiento y han visto las mejoras. O sea, han mejorado en ese estancamiento que tenían de 10 meses o hasta de un año. Inclusive en el peso corporal o inclusive en el rendimiento ya deportivo. O sea, que siempre es bueno que esas personas entiendan eso. Sí, al final, joder, el triángulo este del famoso, la santísima trinidad del rendimiento. Entrenamiento, nutrición y descanso. Si alguna de esas 3 variables falla, tu rendimiento va a bajar. De la misma manera que si no entrenas, vas a dormir peor y vas a comer peor. Y si no comes, vas a dormir peor y vas a entrenar peor. Digamos que son 3 variables que tenemos que intentar que vayan lo más alineadas posible. Exacto. Por otro lado, técnicas de carrera. Algo que yo veo muchas veces en el parque es que hay personas que hacen entrenamiento, por ejemplo, de velocidad o hacen tiradas largas y la técnica de carrera la meten después de esa sesión. O sea, a veces hacen tiradas largas de 10, 12 kilómetros y luego hacen técnica de carrera. La pregunta sería, ¿con qué frecuencia se recomienda hacer la técnica de carrera y en qué momentos hacerlo? De por sí ya sé que con esa carga no, pero para que sepan. Vale, pues hay 2 maneras de trabajar la técnica de carrera. O haciendo cada día un poquito en tus calentamientos o haciendo sesiones específicas. Ahí yo sinceramente les doy total libertad para que lo adapten como mejor puedan. Yo intento hacer cada día en mis progresiones, yo primero hago mi calentamiento de movilidad dinámica en casa, luego me voy a trotar un poquito en mi calentamiento y antes de esas progresiones y de esos estiramientos dinámicos, antes de lo que es el trabajo fuerte de carrera, meto 3 o 4 ejercicios de técnica de carrera cada día que corro. Otra opción es hacerlo en sesiones de 1 hora los domingos o cuando a ti te apetezca. Eso por una parte. Y luego, la pregunta de ¿cuándo hago la técnica de carrera? ¿Antes o después? La respuesta, como todo en esta vida, es depende. ¿De qué depende, no? Si nosotros lo que queremos es mejorar la técnica de carrera y automatizar los ejercicios en mi carrera, es decir, mejorar la técnica, necesito, y esto no es negociable, necesito que mi sistema nervioso esté fresco, esté descansado y que mi cerebro pueda ejecutar, pensar, integrar y automatizar el gesto. Si no tengo el sistema nervioso descansado, todo mi trabajo de técnica de carrera probablemente no sirva para nada. Por lo tanto, si quieres mejorar la técnica de carrera, el entrenamiento tiene que ser antes de correr o antes de fatigarte. Ahora bien, hay un caso concreto que es todo ese grupo de deportistas
de larga distancia o de media distancia que tienen un problema. Y a mí esto, por ejemplo, me pasa. Yo técnicamente corro lento, pero bonito. Yo corro bien técnicamente, pero me pasa una cosa. Si tú me analizas la técnica de carrera a los 5 minutos de empezar, a los 50 minutos y a la hora y media, te vas a dar cuenta cómo mi técnica cambia. Mi técnica se va a la mierda, literalmente. Entonces, en personas a las que lo que les pase es que cuando están fatigados pierden la técnica, en ese grupo de gente sí que sería interesante hacer la técnica después de correr. Porque lo que necesitan no es mejorar la técnica, es mantener la técnica que ya tienen cuando están fatigados. Exacto, perfectamente. Vamos a poner una pregunta que pusieron por aquí. Bueno, aquí ponían... ¿Te sale la pregunta? Le has dado la vuelta a la cámara, te veo en el espejo y sí, Ah, me sale aquí la pregunta me sale, ¿qué es un rodillo? Pues un rodillo, no lo tengo ahora mismo aquí, un rodillo es un cacharrito que se pone en el suelo y que te permite sujetar la bici normal para que puedas entrenar en casa. Hay muchos tipos de rodillo, de diferentes tipos y demás, pero vamos, en definitiva es un cacharrito que te permite pedalear dentro de casa sin moverte del sitio. exacto. Por otro lado, ya nos queda poquito tiempo por aquí. Aprovechando el podcast que pusiste hoy en Hijos de la Resistencia, la pregunta sería, ¿en qué momento les recomiendas a una persona que tenga bici empiece a comprar un potenciómetro? Porque muchas veces hay gente que todavía no domina bien ni sus sensaciones, todavía no domina bien ni sus zonas de entrenamiento y luego quieren hacerse de un potenciómetro. ¿Tú les recomiendas que no importa, que lo compren o que lo empiecen a introducir en un momento específico ya? Hostia, es una pregunta complicada, es una pregunta complicada. Si ya tienes bici y llevas menos de un año entrenando con ella, a ver, es que el potenciómetro al final son datos y los datos nunca sobran. Pero probablemente es preferible que inviertas en un entrenador que te haga bueno en la bici y después te compras el potenciómetro. Hay dos casos, hay dos tipos de personas. Los que prefieren gastarse 1.000 euros en bajarle 100 gramos al pedalier para ir más rápido, que a mí esos me revientan. Es como, tío, gástate esos 1.000 euros en un potenciómetro y entrena mejor. Pero luego están efectivamente los que dices tú. Me acabo de comprar la bici, todavía no sé ni enganchar la cala y me quiero comprar el potenciómetro. Quizá no sea el momento en el que le vayamos a sacar más partido. Pero si tienes a alguien es decir, si tienes un entrenador a quien le puede ayudar a tener esos datos, nunca va a ser algo que sobre, pero quizá no sea algo que sea necesario en ese momento, ¿no? Es como pagar una matrícula para un máster está muy bien, pero primero sácate la carrera, porque si no, no vas a entender nada. Pues esto Exacto. es lo mismo, esto es lo mismo. Si quieres sacarle partido a todo lo que el potenciómetro puede darte, tienes que ser mínimo capaz de estar 3 horas subido a una bici, llegar a casa y estar normal. O sea, si estar 3 horas en una bici subido, y digo 3 horas, como podría decir 2, que lo acabo de, o sea, me acaba de venir. Pero si no eres capaz de estar 3 horas en una bici o de hacer 100 kilómetros, quizá no tenga sentido tirar de potenciómetro, salvo que seas especialista en pruebas muy cortas. Por ejemplo, los ciclistas de BMX son pruebas, no la quiero liar porque no sé exactamente lo que dura una prueba de BMX, pero son pruebas muy cortitas. Y a los ciclistas de BMX, algo que se les mide mucho es la potencia que son capaces de desarrollar en 6 segundos. Es decir, la potencia que son capaces de generar en arrancadas. En este tipo de ciclistas, a lo mejor no son capaces de estar 2 horas subidos a una bici porque no es su deporte, pero sí tienen que utilizar el potenciómetro. Lo digo simplemente para aclarar eso, porque luego hay gente que es muy ñiñi y me dice, no, es que hay uno que... Vamos, por norma general, si no tienes una buena base aeróbica y si no tienes experiencia entrenando con la bici, no creo que seas capaz de sacarle partido.
Sí, exacto. Lo preguntaba porque algo que comentabas en el podcast es que realmente es algo un poquito complejo y va a depender de muchas situaciones. Y algo Eso es. que un deportista que no tenga un entrenador arriba no va a saber son muchos datos que pueda tomar, desde si el descanso no fue suficiente, si no hubo una buena recuperación ante un entrenamiento. Entonces la potencia muchas veces no tiene esos datos. Y si Exacto. la persona todavía no maneja muy bien sus sensaciones, al final lo que terminará es simplemente entrenando sin ningún fin específico. Entonces, Exacto. perfectamente con eso. Entonces, a las personas más tarde le voy a poner el enlace de tu podcast para que lo escuchen, sobre todo este de hoy, y le den para atrás y escuchen unos cuantos. Y para finalizar, háblanos un poquito de tu sistema de Great Runner. ¿Para quién es? ¿Quiénes le pueden sacar Pues provecho? creo que de Great Runner podrías hablar tú mejor que yo, que tú eres el que se ha comido ahí todas las clases y el que realmente se ha empapado de todo. Yo me he limitado a hacerlo. Nada, Great Runner es un programa de formación, es un método en el que intento recopilar toda esa información que he recogido a lo largo de estos últimos, pues ya desde 2009 que empecé a estudiar esto del entrenamiento, y todos los miles de euros y todo el tiempo que he invertido en formación, hubo un momento en mi vida en la que tenía mucha información, pero no tenía ni idea de por dónde empezar. Y a mí eso me frustró mucho, de decir, tío, me da la sensación de que cuanto más estudio, menos claro tengo cómo tengo que trabajar con mis deportistas. Entonces lo que hice fue empezar a diseñar un método, que es lo que os enseño en Great Runner, en el que de todo lo que he podido estudiar, lo que cuento es lo que realmente necesitas saber para empezar a programar con sentido, con lógica y siempre con una base científica, ¿no? Entonces, digamos que es una formación muy digerible en la que te Bastante. cuento lo que necesitas saber para hacer entrenamientos desde cero y paso a paso. Pero Exactamente. Sí, insisto, tú me puedes hablar mejor de ella. sí, una ventaja que tiene es precisamente lo digerible que es la forma como se explica. Que para un corredor popular, por así decirlo, entendería muchísimas situaciones que estará viviendo en su día a día de que por qué se está estancando, por qué no avanza, y sobre todo por las herramientas que tiene, que le enseña a sacar cuáles son sus zonas de entrenamiento, tanto de ritmo como de latidos. O sea, que Eso realmente, es, eso es. Hay tres herramientas automatizadas en las que podéis extraer vuestras zonas de entrenamiento, yo os cuento cómo hacerlas y a través de las cuales podéis empezar a crear esos entrenamientos. Y luego para los entrenadores hemos implementado también una suscripción de 3 meses a una plataforma de gestión de clientes para que puedan empezar a ganar dinero, ¿no? De su trabajo, a generar ingresos. Y una característica que a mí me gusta mucho también es que, al menos yo lo he intentado, confírmame si es así, he intentado meter cero paja. Tío, yo estoy hasta las sí, narices de hacer formaciones en las que estoy una hora viendo una clase de y no me han relleno. contado y me han contado 5 minutos importantes. Es como, macho, prefiero hacer una clase de 10 minutos diciéndote pa, que estar hablándote media hora para total no contarte nada. A mí eso me pone súper nervioso. Así que lo que he Claro, sí. intentado es no meter paja. Sí, a mí algo que me pasó fue precisamente eso, que muchas de las formaciones que he hecho pasa igual, te dan muchos rellenos, a veces casos simplemente muy aéreos. En tu caso tú tienes ahí un caso real de un deportista y aparte de eso directamente a cómo sacar todas esas cargas. O sea Eso que se es. recomienda bastante. Mira, antes que se caiga, que nos quedan 5 minutos, por un lado, te doy las gracias totales por el tiempo que has dedicado y por todas las cosas que has podido comentar. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti, Guille, de verdad. Y mira, preguntando a alguien por aquí, dice que si se puede entrenar en bici de spinning. A ver, si no tienes otra cosa, fantástico. Mejor hecho que perfecto. Punto número uno. Mejor hecho que perfecto. Pero las bicis de spinning, entre uno de sus inconvenientes, y que a mí siempre me gusta destacarlo, es que suelen tener mucha inercia. Es decir, que cuando tú a una bici de spinning
le das una pedalada, si tú quitas los pies, los pedales siguen girando. Y esto, para los trabajos de intervalos cortos, los trabajos de aceleración o los trabajos de potencia, no es que sea un inconveniente, es que es muy peligroso. Porque tú a un ciclista subido a una bici le dices, oye, haz un sprint de 6 metros. Y el ciclista hace un sprint, se sienta, para y se relaja. Y si le dices haz 3 minutos a fuego, cuando termine los 3 minutos, el ciclista se relaja. En la bici de spinning, cualquier intervalo duro, exigente, que te obligue a relajarte, va a hacer que tú dejes de generar fuerza. Pero los pedales van a seguir girando. Y eso puede generarte un problema y una lesión y un destrozo grande en rodillas, tobillos. Es peligroso. Como te quedes ahí agarrado, se te puede ir la rodilla a tomar por saco. Solo Sí, por este motivo, yo ya no recomiendo las bicis de spinning, salvo que no tengan inercia. Ahora bien, insisto, si no tienes otra cosa, mejor una bici de spinning que nada. exacto. Y una preguntita que te hacen, que cómo haces el manejo de la hidratación en sesiones largas o de velocidad, que cómo tú la manejas, qué protocolo tienes de hidratación. Vale, intento llegar siempre a los entrenamientos hidratado, ¿vale? En los entrenamientos de velocidad, en los entrenamientos de series, si tengo una fuente o he ido en coche y tengo el agua allí, bebo cuando tenga sed. En los entrenamientos de velocidad. Ahora bien, en las tiradas largas, en entrenamientos de bici, en entrenamientos de 5 horas, de 3 horas, si llegas a tener sed, es posible que ya sea tarde. Es posible que ya sea tarde. Entonces, en los entrenamientos largos, en los que vas a tener que lidiar con el calor, con la deshidratación, con el drift cardiovascular, que es ese aumento de la frecuencia cardíaca a medida que tú vas acumulando tiempo a un mismo ritmo, ahí la hidratación es bastante más importante. Y es importante que tengamos unas pautas y que sepamos que tenemos que ir ingiriendo, haciendo tomas periódicamente, aunque no tengamos sed. Es importante. De manera general, ¿tú recomendarías que por hora se tenga tomada unas cuantas mililitros A ver, de es hidratación? que eso depende de la intensidad que Sí, se vaya a llevar y sobre todo de la temperatura y del lugar. No es lo mismo hacer 3 horas de bici en julio con 30 grados o 33 grados que hacer esa misma tirada de bici 500 kilómetros más al norte y con el cielo encapotado. Al final va a bueno, depender mucho. Dime. aquí, por ejemplo, estamos en verano desde enero hasta diciembre. Ah, pues entonces es muy fácil. Hay que sobrehidratarse todo el rato. No, pero como norma general, entre 750 mililitros cada hora y 1 litro. A ver, si eres una persona que termorregula mucho más y que tiende a sudorar mucho más, pues te hidratas más. Va a estar muy... yo soy muy partidario de decirle a la gente, cuando termines de entrenar, analízate la orina. Cuando vayas a hacer pipí, mira a ver el color que tienes. Y en función de cómo haya sido la hidratación ese día y el color que tengas, sabrás si te has Sin deshidratado más, o no. algo que yo también les recomiendo es que también vean sus sensaciones después de que si terminan con demasiada sed, que no se le quita, que tienen que estar tomando demasiada agua después que terminaron de entrenar, es porque también hubo una mala hidratación. Hay personas Eso es. también a veces que tienen sensaciones de dolor de cabeza. Muchas veces también está un poquito ligado a que no hubo una muy buena hidratación de por medio. Pero Sí. siempre eso, fallo y error en el mismo proceso. Además que la deshidratación es un tema serio y peligroso. O sea, la Sí, deshidratación no es algo a lo que debamos entrenar o adaptarnos. Hay adaptar. gente, hay gente que busca adaptarse a la deshidratación porque va a hacer la maratón de sables o va a hacer la Titan Desert y como se van a encontrar en un entorno árido y probablemente sin agua, se piensan que tienen que entrenarlo. Y eso es muy peligroso, porque la puedes palmar, básicamente. Sí, exactamente. O sea que siempre hidratarse bien. Vamos a Siempre. ver, aquí preguntan también, ¿qué opinas sobre el entrenamiento en banda de correr? Me imagino que dirán en En la cinta, ¿no? máquina, en cinta. Pues vuelvo a lo de la bici de spinning. Si no hay otra cosa, fantástico. Ahora mismo en cuarentena, los que han podido correr en cinta, es maravilloso lo que han podido hacer. Y luego hay que preguntarle al deportista qué quiere. Si quieres aumentar tu gasto calórico y quieres hacer carrera para calentar, pues la cinta puede ser perfecta. Pero si tú buscas rendimiento en carrera, tienes que entender que correr en cinta
supone mantenerse encima de una cinta cuyo suelo se va moviendo y eso es muy distinto a estar en la calle intentando trasladarte tú hacia adelante. Pero aún así la cinta es útil para correr cuando la climatología es adversa, para hacer entrenamientos de cuestas, porque puedes elegir la inclinación, la longitud y no tienes que bajarlas, importante. Pero para hacer entrenamiento de carrera sin más, si eres corredor, Te va prioriza la a calle. caer.